y en varias ocasiones se le ha visto públicamente hacer declaraciones que pueden ser entendidas como violencia política y que Ponme algunos ejemplos. el de Adriana Dávila en particular, el Tribunal Electoral ya se Eso es pronunció. lo que dijiste, ponme algunos ejemplos. Porque El Tribunal Electoral ya se pronunció. Sí, por eso. Entonces, mi pregunta es... A ver, nomás un momento, no es un debate, pero quiero que precises. Porque Bueno, déjame preguntarle. No, sí, por eso, nomás en la pregunta estás diciendo que hay más casos. Entonces yo te pido que también hables de esos casos, para que todo el mundo... Yo me refiero a las pruebas y a lo que ya está dicho por el Tribunal Electoral. Usted dice que hay que... un caso. Pero hay un caso, ¿o no? ¿O es falso? No, por eso yo estoy diciendo... Le estoy mintiendo. Hay un caso. Bueno, ya está. Muy Entonces, bien. ¿le hacemos caso al Tribunal Electoral o no? Electoral. Yo lo interrumpí, no por descortesía, sino porque se tiene que ser muy serio. O sea, ya podría trabajar en Televisa, está ni mandado a hacer. Hay muchos casos. ¿Cuántos? ¿Cuáles? Y el INE me condenó a una disculpa pública, a hacer 3 tipos, de los cuales eran malos excepto uno, y creo que nada más. Y yo dije, ¿por qué voy a hacer una disculpa pública de una violencia política de género que yo no cometí? Hola, senador. Son dos preguntas muy sencillas. Me encanta que diga que ahora hay que hacerle caso al Tribunal Electoral, que reconozcan su autoridad. Mi pregunta es, ¿usted ya ha sido sancionado por violencia política de género por el Tribunal Electoral, en particular Adriana Dávila, y en varias ocasiones se le ha visto públicamente hacer declaraciones que pueden ser entendidas como violencia política y que... Ponme algunos ejemplos. El de Adriana Dávila en particular, el Tribunal Electoral ya se Eso pronunció. es lo que dijiste, ponme algunos ejemplos. Porque El Tribunal Electoral ya se pronunció. Sí, por eso. Entonces, mi pregunta es... A ver, nomás un momento, no es un debate, pero quiero que precises. Porque creo Bueno, que déjame preguntarle. No, sí, por eso, nomás en la pregunta estás diciendo que hay más casos. Entonces yo te pido que también hables de esos casos, para que todo el mundo... Yo me refiero a las pruebas y a lo que ya está dicho por el Tribunal Electoral. Usted dice que hay que... un caso. Pero hay un caso, ¿o no? ¿O es falso? No, por eso, yo estoy diciendo... Le estoy mintiendo. Hay un caso. Bueno, ya está. Muy Entonces, ¿le hacemos caso al Tribunal Electoral o no? Bien. Nada más la pregunta. ¿Dónde están las sanciones reales para usted? Muy bien. Si hay que hacerle caso al Tribunal Electoral, esa es mi pregunta. Bien. Y segunda pregunta, ustedes cuando aprobaron la reforma judicial y la reforma a la supremacía constitucional, en los transitorios establecieron que la ley se debe interpretar a su literalidad. Una responsabilidad del Senado, según la reforma judicial, era el 12 de febrero enviar las listas con los nombres de las y los candidatos Bien. para esta elección. Sin embargo, ustedes enviaron esta lista al INE con errores graves. Por ejemplo, no incluyeron a bastantes personas que se habían registrado. Otras personas... Nada más, de verdad... Mira, así de sencillo. No. Las 3 ministras Bien. no estaban, ¿no? Ya de ahí ya podemos ver que es bastante grave el error. Muy bien. Pero no solo eso, también, por ejemplo, consejeros de la judicatura que expresamente renunciaron, aparecían ahí en las listas también. Bien. Entonces, ustedes dijeron que iban a enmendar su error y iban a enviar la lista de nuevo al INE, pero si le hacemos caso a los transitorios que ustedes mismos aprobaron, la Constitución es clara y expresa en que ustedes la tienen que interpretar a su literalidad. Entonces ya no vale que ustedes manden otra lista. La lista va como la mandaron, el 12 de febrero. Entonces, ¿le hacemos caso a la ley cuando les conviene o cómo está? Esa es mi pregunta. Y adelante. Bueno, creo que yo soy el policía bueno. Cuando habla de la cuarta transformación, lo que yo he notado en muchos legisladores y miembros de la cuarta transformación es que es un concepto un tanto abstracto como las individualidades de los partidos de la cuarta transformación. Entonces, mi pregunta es como, cuando habla de ese término en específico desde su perspectiva de Gerardo Fernández Noroña, ¿a qué está haciendo referencia? ¿Cuál considera usted que son sus pilares de la cuarta transformación? Y también como si pudiera un poco explicar por qué hay como ciertas discrepancias en ese concepto. Muy bien. Entonces, esas 3 preguntas, Isaac, Diego y Alberto. Sí, no es... Bueno, también, lo que abunda, ¿no?
Fíjense, empezaría por la segunda, y empezaría por la segunda, porque es el tema que presentamos. Ahorita hablaré de lo de la reforma electoral. Yo lo interrumpí, no por descortesía, sino porque se tiene que ser muy serio. O sea, ya podría trabajar en Televisa. Está ni mandado a hacer. Hay muchos casos. ¿Cuántos? ¿Cuáles? O sea, el día que entregamos el listado, no te gusta, pero es la verdad. El día que entregamos el listado, la prensa, es que hay muchísimos errores. ¿Cuántos les digo? Díganme cuántos. No, es que son muchísimos. ¿Cuáles? Dime uno. No, es que hay 300 impugnaciones en el tribunal electoral. 1.000.000 que hubiese. El que yo me sienta agraviado no quiere decir que tenga razón en el tema. Entonces, cuando él hace una aseveración gravísima, de una irresponsabilidad impresionante. Hay muchos casos de violencia política de género histórica. En uno fue sancionado. Primero, en el que fui sancionado ilegalmente. Vamos, ahora sí es ilegal. Bueno, voy a demostrar por qué es ilegal. Formalmente es inatacable su sentencia. Legalmente era una infamia. Porque el incidente se dio en noviembre, no me acuerdo de qué año, 2019 quizás, 2018, y en marzo de 2019 se aprobó la ley sobre violencia política de género. Y la Constitución dice muy claramente que no se puede aplicar de manera retroactiva una legislación en detrimento de una persona. Ahorita hablarás, no, los gestos así no valen, lo que valen son los argumentos. Los argumentos. Entonces, no aplicaba la legislación. Yo le hablé a Lorenzo Córdoba, le dije, oye, que hay una acusación en mi contra, igual que se va a resolver mañana, lo habían filtrado a la prensa. No, claro que no. Y lo más, oye, sí. Oye, pues yo nunca recibí la notificación para poder hacer mi alegato. Es pública la sesión. Fue pública la sesión. La nota de prensa fue que yo no llevaba el cubrebocas. Toda la nota de prensa de la discusión, de un debate muy duro que yo di, donde yo dije, ¿dónde está la violencia política de género entre pares? Así como soy yo, de coloquial, de una mujer, la entonces diputada Dávila, que está señalada de vínculos con gente de trata de personas. Sí, claro. Y yo le señalé y dije que me dieran elementos con mi lenguaje coloquial. Y dijeron que era violencia política de género. Y se puede aceptar que sea violencia política de género, pero esa ley no aplicaba en ese momento. Y yo fui a hacer toda la argumentación y planteé y di los elementos y los datos y todo, y me sancionaron. ¿Cuál fue la sanción? Porque no podían suspenderme los derechos. Para que tú no pierdas tus derechos políticos electorales, tiene que ser una sanción judicial firme, no una sanción administrativa. Y el INE me condenó a una disculpa pública, a hacer 3 tipos, de los cuales eran malos excepto uno, y creo que nada más. Y yo dije, ¿por qué voy a hacer una disculpa pública de una violencia política de género que yo no cometí? Yo no hice lo que la secretaria, lo que la diputada. No hay tal violencia política de género, porque además yo comentaba que cuando se dio pasó ese incidente, la siguiente sesión de la Cámara de Diputados, había la comparecencia de un secretario de Estado. Y entonces las compañeras de Acción Nacional y las compañeras en general dijeron, vamos a debatir el tema. Yo dije, lo debatimos. Porque además yo ni siquiera dije nombre alguno. Fíjense qué fuerte. Yo dije que había una legisladora que estaba señalada de vínculos con los grupos de trata de personas. Eso fue lo que dije. Con lenguaje mexicano. Pero eso fue lo que dije. Yo dije, si yo no señalé a nadie, a confesión de parte, relevo de pruebas. Dije, ¿lo quieren debatir en el pleno? Lo debatimos.
Y me convencieron que no, que porque la comparecencia, que no sé qué. Y la diputada, allí en una reunión de corto, no, es que a mí me está haciendo mucho daño el señalamiento. Oye, yo no tengo pruebas, yo pedí que hubiera pruebas, porque a mí no me consta esa acusación. No tengo ningún empacho en contigo dar una coherencia en Tlaxcala diciendo que efectivamente yo pedí pruebas y que no, yo no conozco ninguno, porque no tengo ningún interés en que tengas un problema personal, ya no digo político. Fíjense hasta dónde llegué. Acto seguido, la mujer, ahí mismo en una rueda de prensa pública, que fue como una disculpa, aunque yo no tenía nada de qué disculparme. De ahí se arrancó a todo el proceso que hizo. Y el INE fue tan miserable que me sancionó con una ley que no aplicaba. Y luego el Tribunal Electoral, yo dije, pues me va, ilusamente, dije, lo va a revocar. No tuve derecho a audiencia, me están aplicando la ley de manera retroactiva, tatatín, tatatán. Ándale, que ratifica la sentencia. Juro que estuve a punto de quedarme fuera de la actividad política porque yo no quería hacer la disculpa pública, porque yo no cometí la violencia política de género. Fue un momento durísimo en mi carrera política. Durísimo. Sentía yo una profunda injusticia. Y sabía que si no pedía la disculpa pública, me chupaba la bruja. Se acababa mi actividad política. Sin ninguna sanción en juzgado. Era el Tribunal Electoral de la Federación aplicándole todo el marco legal. Y es la última instancia. Ahí está mi disculpa pública, como la hice. Y la mujer no se quedó conforme, todavía fue al Comité de Ética de la Cámara de Diputados que pedía que me sancionara. Ya estaba. Estaba. Y ahí me injurió. Yo le dije, oye, yo te podría acusar de violencia política de género en este momento. ¿Cómo puede ser que en una sesión de esta naturaleza tú estés injuriándome? Cuando yo ya hice todo lo que me plantearon las autoridades electorales. Entonces, sí ha sido un elemento que han buscado utilizar para descalificar. Por eso reaccioné con mucha firmeza de plantear cuáles casos, cuántos, dónde, quiénes. Solamente es. Y consta en mi carrera política que siempre he sido solidario con las mujeres, comprometido con misiones de igualdad. Sobre las otras preguntas, perdón que me haya tenido que extender tanto, pero era obligado. Era obligado. Sobre la segunda parte que tiene que ver con el proceso judicial, se falta la verdad, se repite lo que los medios han dicho. Nosotros entregamos los listados completos. Puede mostrar el caso de las 3 ministras de la Corte, que por supuesto que se entregaron. Se entregaron los listados, debe ser el anexo 6, creo. Los listados se entregaron en tiempo el 12 de febrero. Los medios reprodujeron falsamente, que nosotros no habíamos cumplido con esa información. Le entregamos todos los anexos, son creo que como 10 anexos. Con los que tenían pase directo, los que entraron ejecutivo, legislativo, todo se entregó. Efectivamente, si no se hubiera entregado, que es lo que los medios pretendían crear esa condición, que quedaran fuera las 3 ministras diciendo que nosotros habíamos omitido, que lo habíamos presentado después de tiempo y que por lo tanto ya no tenían derecho a participar. Sobre el tema de la reforma electoral la mandará la compañera presidenta hasta septiembre, por razones evidentes. Primero debe salir el proceso electoral del 1 de junio. Y ahí nosotros, fíjense cómo también hay una contradicción. Es que la aplanadora que son, es simpático, que cuando el PRI y el PAN tenían una mayoría artificial en la Cámara, no se les había dado el electorado, votos con la gente. Sean es la mayoría, tiene derecho a decidir, inclusive en contra del pueblo, sin haberse comprometido con la gente a hacer lo que hacían, subir el IVA, subir todo, o sea, eso de rematar el patrimonio nacional, eso no estaba nunca, estuvo en los compromisos de campaña. Si lo hubieran dicho, no los hubieran elegido nunca. Nosotros todo lo que hemos dicho es lo que estamos haciendo. Y tan no somos una aplanadora, y sí somos un movimiento muy plural que acaba de quedar en evidencia un ejemplo. La compañera presidenta mandó una iniciativa de reforma para la figura del nepotismo, darle la caracterización que tú no debes dejar como candidato a un familiar tuyo, un agente
cercana para sucederte en el cargo y no se pudo hacer que fuera en 2027, se fue en 2030, porque no somos una estructura monolítica, somos un movimiento muy diverso, con intereses muy diversos, con el objetivo fundamental coincidiendo, pero tenemos esa situación. Vamos a hacerle caso a la oposición, porque la pluralidad pues depende. Si la oposición está coincidiendo en cosas del interés general del pueblo, vamos a coincidir. Si la oposición sigue en el planteamiento que ha hecho hasta ahora, pues no vamos a coincidir. Finalmente, yo no creo que haya un concepto abstracto de la 4T. Se ha manifestado, lo planteó originalmente el compañero presidente López Obrador, como el humanismo mexicano, que es un planteamiento que tiene preceptos que pueden parecerles eslogan, pero no lo son, lo de por el bien de todos, primero los pobres, la generación de oportunidades, de condiciones de desarrollo para todos. O sea, no es un asunto de interpretación personal, sino hay una serie de criterios generales en ese sentido. Bien, a Morena se le hacen muchas críticas, en especial que están replicando modelos del PRI del siglo pasado, ¿no? Las mismas lógicas de voto clientelar, las mismas lógicas de una sobrerepresentación, abuso del poder, etc. Usted viene aquí a decirnos que todo esto es mentira. Muchos candidatos, muchos personajes de Morena han dicho lo mismo, que ellos son un movimiento totalmente diferente. Pero, por ejemplo, ahorita que mencionó el caso del nepotismo, ayer salió a decir Salvador Macedonio y salió a decir Monreal que ellos iban a lanzarse si el pueblo lo demanda, ¿no? Por un lado tiene la lógica de si el pueblo lo quiere, por el otro lo que está diciendo la Constitución. La sobrerepresentación, un 8% que no debe ceder cada partido, en teoría lo están cumpliendo, pero van todos en colisión. Eso choca mucho con el discurso de que Morena es alguien nuevo. Quiero preguntarle a usted cuál es su punto, cómo piensa manejar la política en México. Usted es presidente del Senado, no debe conocer muy bien. Más o menos espero que se entienda la pregunta, pero por ahí. Claro. Hola, senador, buenas tardes. Mi pregunta va en el sentido de lo que mencionaba sobre los programas sociales. En particular, a mí me llama la atención que hemos hablado poco de cuestiones institucionales. Es decir, creo que yo lo he escuchado más hablar acerca de cuestiones anecdóticas esencialmente que del proyecto de nación que pretende construir un movimiento que literalmente se llama Movimiento de Regeneración Nacional. A lo que quiero ir con esto es, a mí me es claro que los programas sociales no son suficientes para acabar con la pobreza en un país donde más del 40% de la población lo es. En particular, me queda claro que es necesario hacer una reforma tributaria, una reforma fiscal, para recaudar de forma más efectiva, para recaudar más, y para que ese dinero que se obtiene se gaste de forma más efectiva. Para construir, por ejemplo, un sistema de salud pública capaz de atender a la cantidad de población que tenemos, a una población que constantemente está envejeciendo. Mi punto con esto es, teniendo Morena una coalición como podemos coincidir que la tiene, bastante amplia, con la capacidad de reformar el sistema tributario en este país, ¿por qué Morena no se atreve a hacerlo? ¿Por qué Morena no ha planteado es decir, cambiar la estructura tributaria de este país, hacer que recaudemos mucho más de forma más eficiente? A mí me parece que lo que logró López Obrador de aumentar marginalmente la recaudación sencillamente no es suficiente, sobre todo cuando lo ponemos en perspectiva comparada. México recauda muchísimo más y muchísimo menos, incluso que países de su mismo nivel de ingreso per cápita. Esa es mi pregunta. ¿Por qué Morena no se atreve a hacer una reforma tributaria? La última. Sí, Isaac Muñoz de Economía. Hace 10 años tuve el gusto de poderle hacer una pequeña entrevista por teléfono cuando estaba en secundaria. Era mi ídolo porque daba voz por aquellos que no podían y le decía ratero a los que eran rateros y asesino a los que eran asesinos. Hoy estudié economía, quizás de otro lado, y en el ITAM, que era muy criticado en otro sector, pero mi pregunta va hacia ¿qué tanto cree que los políticos tienen que seguir invadiendo áreas que requieren de técnica, experiencia y conocimiento sólido? Porque al igual que el discurso de Andrés Manuel y sus acciones con la eliminación del Coneval y la COFESE,
atacan estas áreas como la economía. Y me gustaría decir que se preocuparon y pusieron el lema de primero los pobres, pero la pobreza extrema aumentó. Y quizás solamente 0.1%, pero 0.1 de 130 millones es mucho. Entonces, si realmente sigue en pie este lema de primero los pobres cuando se eliminan las áreas que tratan de combatirla o medirla como el Coneval. Bien. Para hacerlo, Sí. O sea, primero agradezco la reunión, que en algún momento pudo haber parecido, bueno, ríspida, pero ahora sí que ya saben cómo fue para que me invitan. Fíjense, el tono de las preguntas cambió considerablemente, porque no hay ningún señalamiento incorrecto. O sea, a mí se me dice, oye, hay prácticas clientelares, sí, sí las hay. No, a ver, no es ningún consuelo en todos los regímenes políticos del mundo, las hay. Estados Unidos, que a mucho le gusta a mucha gente, sus prácticas clientelares del redemonio, léanse, son muy buen libros, completamente todos los hombres del rey, de Warren Penn, no se consigue. Anagrama lo editó, lo que hicimos acá en el Consejo Editorial, pero Anagrama yo no sabía, es una editorial anarquista, no quiere nada con las instituciones y con la Cámara de Diputados, no, nada público. Es una lástima porque tiene muy buenas cosas y todos los hombres del rey es una historia verdadera del gobernador de Luisiana. Un buen hombre que se convierte en un monstruo como político y va haciendo el proceso. Va haciendo el proceso. Él se mete, solo cuento una parte para ir al fondo de lo que estás planteando, a la Asociación de Padres de Familia de la escuela, demuestra que están haciendo corrupción, lo corren del comité y se cae en la escalera y mueren varios niños. Y esto ya empieza su carrera política. Es muy grave. Comento esto porque la política, poca gente lo dice, tiene una virtud grande. La gente confunde politiquería con política. La política tiene la virtud de lograr sacar lo mejor de la gente. Pero tratas con seres humanos de carne y hueso, con virtudes y defectos, luces y sombras. Todos los que aquí estamos podemos ser gigantes, amorosos, heroicos, comprometidos, generosos, solidarios, o podemos ser mezquinos, egoístas, abusivos, racistas, clasistas, misóginos. O sea, la misma persona, la misma persona. Yo leí El Camino de la Bestia de un periodista guatemalteco que va de la frontera sur de Guatemala a Estados Unidos, hace el recorrido. Es un buen hombre. Y hay momentos en que no lo parece por el tema de la supervivencia. Es muy fuerte el libro, me dio una vergüenza terrible que eso suceda en el país. Solo tenemos que corregir, nosotros no debemos tratarlos a nadie. O sea, todo el mundo debe respetar la dignidad del ser humano, no debe pasarse por encima de nadie bajo ninguna circunstancia. Y ese tipo de prácticas también lastiman la dignidad del ser humano. Estoy convencido que eso no debe suceder y hay que combatirlo, porque tú tienes un fenómeno de real política, lluvias. No, bueno, no lo aceptamos. No lo aceptamos, no hay reforma constitucional y no se logra el objetivo de la transformación del Poder Judicial. Es una discusión moral, ética, no, es una discusión política, porque finalmente él es el que mueve su posición para apoyar un movimiento en un sentido que nosotros no nos hemos movido ni un milímetro. Y luego esas cosas no se entienden, se piensa que es uno pragmático, que no tiene unos principios, no es así, o sea, entonces, pero si hay prácticas que hay que erradicar, efectivamente, o sea, a mí me parece, no quiero usar ningún término porque son compañeros míos y no quiero entrar en declaración en ese sentido, pero me parece, si en la mañana la compañera presidenta dice, pues no es ético que participe un familiar o relevar a otro familiar, y en la tarde tú dices, bueno, yo no sé, pues sí es mi familia, pero sí quiero, pues por lo menos vi que lo vas a pensar, que vas a hacer una evaluación. No estoy diciendo que seas hipócrita, pero de repente, oye, como decía mi abuela, es el temblor y no te hincas, ¿no? Entonces, sí, ese tipo de cosas hay. Con la mezquindad,
sea, es un movimiento de izquierda. Yo cuando empecé a participar en política, no daba crédito.